Gracias. Gracias, Padre, una vez más, porque no hay duda que es tu corazón, tu espíritu el que nos mueve a buscarte a través de este medio, en un medio de gracia que tú estableciste, de congregarnos para escuchar tu palabra, meditar en ella, profundizar en ella, alentarnos los unos a los otros, para consagrarnos, aislarnos de pues lo que nos agobia, la aflicción que cada uno tenemos, a veces personal, o como se comparte ahorita, a veces por otras personas, aún también en un cargo por los muchachos que están en la convención, pero que siempre pues hay una necesidad que tú permites para que te busquemos. Y aquí estamos, Dios. Estamos con la certeza de que tú derramas tu gracia mucho más abundantemente, tu palabra sabe lo que está aconteciendo en nuestro corazón y por las dudas y sobre todo temores que nos asaltan y que muchas veces nos detienen hacia tu plan. Te pedimos por esta clausura que ya está avanzadita, ya han de ir a la mitad, por el gozo que cada joven, a través de los diferentes reconocimientos, por su esfuerzo, y también aquellos que hicieron pues hasta donde les fue posible su máximo, que no del todo obtuvieron una medalla, pero la satisfacción de haber hecho lo que hicieron, tú aliéntalos y que esto no sea motivo de tristeza al no pasar a un escenario a ser reconocidos públicamente. Da, como yo escuchaba ahorita ahí en la presentación, todo el amor de aquellos que los entienden, a los jóvenes cuando unos ganan y otros pierden. Es muy evidente la cara de un equipo campeón, de un competidor que gana y uno que pierde. Pero en ti, Dios, no es el propósito el vencer al otro, sino lo que a través de cada uno hacemos, el éxito es a través de cada fracaso. Y te pedimos por nuestras familias, por nuestros hijos y pueda ser de mucha bendición lo que a través de tu palabra hoy nos vas a enseñar. Te dejamos todo, como siempre, confiamos y entregamos pues todas nuestras ansiedades sobre de ti para que puedas fluir libremente en estas promesas que vamos a estudiar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el sábado pasado hicimos mucho énfasis en precisamente un hombre en el Salmo 73 llamado Asaf, que de repente ante la aflicción y él dice, todo lo que he hecho a favor de Cristo me parece que ha sido en vano, ¿no? Dice, en vano he lavado mis vestiduras, en vano me he guardado y vimos cómo empieza a contemplar la prosperidad de los impíos, empieza a contemplar que los demás no se enferman, que los demás no pasan dolores como a todos y esto lo debilita, lo debilita hasta que dice el pasaje que entrando en el santuario, en la presencia de Dios, en la palabra, ¿verdad? Él reacciona y se da cuenta de que es una locura, de que está pensando, dice así el pasaje, actué como una bestia instintivamente y me dejé llevar por las sensaciones. Dándole seguimiento a esto y retomando muy brevemente ahorita un repasito que di, podría yo continuar profundizando y de una manera muy sencilla, todo esto por lo que se pasó a Asaf, lo podríamos hoy enfocar ahora para verlo ahora desde otra perspectiva, en una expresión que así titularíamos el estudio, la duda, la duda. Esto surge porque no hay un solo ser humano
que siempre cuestione cómo le irá en el estudio, si lo irán a aceptar, si terminará, si no lo correrán en el trabajo, si no morirá joven, si no le será infiel su pareja, si se irá a casar, si alguien alguna vez le irá a hacer caso. Uy, hay una de dudas que todo el tiempo están asaltando materialmente nuestra vida, con la cual esto nos hace vivir siempre temerosos, siempre inconstantes, sin atrevernos a ir más allá, como vamos a ver, a dónde lleva la confianza en Dios a los discípulos en una condición de muchísima persecución y que están tan confiados en Dios que no temen, no dudan y finalmente avanzan en la voluntad de Dios. La duda, la duda me fue, eh, o la razón del el título del estudio de la duda, fue a partir de un cuestionamiento, de una expresión de una creyente de mucho tiempo en Cristo, muchos años, muchos, fiel, que ha sido muy constante en todo, no perfecta, solamente hablo de constante, en sus estudios, en su célula, una chica con un cargo de oración por los pastores en especial, ora muchísimo por nosotros y ha sido testigo de vernos solteros y después casados y luego con hijos. Entonces ella, yo por lo que percibo, tiene un ministerio que Dios la llamó de oración. Veo que es una vida muy dedicada a orar por nosotros y que por lo tanto tiene un gran aprecio por los pastores. Conforme tú oras por una persona, tu amor por ella crece. No puedes salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. O oras para bendición o te amargas para maldición. Del corazón no pueden salir las dos cosas. Bueno, ella es una chica que ha buscado a Dios de tal forma que aún consciente de muchas situaciones, se ha mantenido firme. Sin embargo, en la confianza que nos tenemos, se atrevió a preguntarme por qué aún en matrimonios de creyentes, como en mi caso, que mi esposa tiene 39 años en Cristo, yo 32, ella convertida a los 17 años y esperó hasta los 30. Yo me convertí a los 30 y Dios me mostró que era Ceci, mi esposa, a los 37. Me hace una pregunta y me dice, ¿por qué veo sufrir muchos matrimonios cristianos? Así, así me lo plantea. Y continúa con su inquietud y me dice, ¿se equivocó Dios? ¿Se equivocaron ustedes? Pero más bien, ella casi daba por hecho que al conocer a Dios, pues Dios no se podía equivocar, sino el enfoque era, ¿se equivocaron ustedes? Y fue una pregunta muy seria, muy profunda, que no le puedo decir, pues, ¿qué te parece si nos vemos dentro de 8 días? Oro y consulto y te respondo, sino que, bueno, te pone a prueba ya no una enfermedad, sino una pregunta que viene de Dios y te pone al descubierto que hasta el momento las decisiones que has tomado a favor de Dios realmente serán las correctas o te equivocaste. Bueno, pues entonces bajo esto me quedé, yo le di respuesta, la cual ahorita voy a retomar algunos puntos del estudio, pero amplié muchísimo más para que pudiéramos, y yo también, afirmarme
En esto que todos nos preguntamos, ¿me equivoqué? O sea, ¿la habré regado? ¿Será que la escuela cristiana vale la pena? ¿Será que casarse es de Dios? ¿Valdrá la pena tener hijos? Mm, sí, sí habrá sido bueno que en 31 años que tengo compartiendo con ustedes una célula, los sábados he dejado de trabajar. Fíjense que casi les puedo decir que hoy es la segunda vez que trabajo un sábado antes de la célula. El primer sábado que trabajé fue una experiencia que me llevó a nunca más hacerlo, porque al ser una urgencia que atendí hace algunos años, cuando todavía nos reuníamos ahí en Xochimilco, se me ocurrió decirle a la persona que sí, que viniera temprano. Dije, bueno, pues le quito el dolor, y eso. Pero se complicó. Se complicó a tal grado que ya no llegué a la célula cuando era presencial, al lugar en donde nos reuníamos. Y fue muy triste tener que hablar y decirle a alguien que por favor se parara y que diera el estudio. Y Dios cubrió y lo hizo. A partir de ahí yo entendí que eso era algo que el diablo estaba nomás esperando para ver a qué hora caía yo y destruir el plan. Pasaron mucho tiempo, pero ayer una persona ya tarde me habla y me comenta que le sucedió un accidente y le digo, a ver, ¿qué te sucedió? No, pues esto y esto y esto. Entonces, ya con toda precisión supe que efectivamente no pondría en riesgo mi estudio. Lo que puso en riesgo fue que ya ni siquiera me cambié, ¿verdad? Yo estoy ahorita con una pijama quirúrgica de trabajo, así se llama, con un uniforme de trabajo. Ya no me dio tiempo para... Normalmente suelo, ¿verdad? Adornar el Evangelio, como Dios me ha enseñado, ¿verdad? Dicen todo, adornemos el Evangelio. Y fue lo que me afectó, pero terminé a tiempo, todavía me pude tomar mi café y finalmente aquí estoy. Pero la pregunta sería, ¿y en todos estos 31 años habrá valido la pena todos los sábados yo sí estar aquí fiel? Y vienen muchas dudas siempre. ¿No habrás exagerado? Porque yo no sé tú, ¿verdad? Si hicieras un recuento, ¿cuántos te has volado? ¿O cuántas otras cosas se te han atravesado? ¿O cuántas cosas para ti sí son importantes? Mis pacientes no, ni sus dolores, ni mis distracciones, ni mi sueño, ni mi familia, ni otras muchas cosas que créeme que podría hacer. Tan hacer que lo que sí he dejado a veces ha sido dejar de ir a apoyar a mi hijo en un partido de tenis, porque pues, tengo una convicción de compartir un estudio. ¿Habrá valido la pena o algún día me reprochará mi hijo que por estar aquí algunas veces no lo acompañé? Fíjate qué duro es esto, ¿eh? Entonces, la duda es lo que va a tratar Jesucristo en unos versículos, en todos los pasajes que vamos a ir leyendo, de tal forma que tú y yo nos afirmemos en que las decisiones que tú y yo tomamos conforme a su palabra, a su voluntad, bajo consejo de Dios, no nos equivocamos. Ese es el punto. Te equivocaste materialmente, me dijo. Te equivocaste. Se equivocaron porque pues no crees que soy el único creyente que todo el tiempo está trabajando, yo sí lo voy a poner, en el matrimonio. Sí, todos los días trabajo en él. Yo no sé tú, a lo mejor ya ni trabajas. Yo sí trabajo en el mío. Y para los que están enfermos, como aquel ciego de nacimiento, cuando va Jesucristo con los discípulos y lo ven, y entonces los discípulos se conmueven y le hacen una pregunta también así muy especial, muy extraña. Oye Jesús,
Hablando de esto, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién se equivocó? ¿El ciego o sus padres? Siempre está esto, siempre está esto. ¿Quién la regó? Y Jesús le dijo, no, ninguno de los dos, sino que esta enfermedad es para que se glorifique el Hijo de Dios. Entonces tú dices, ¿se glorifique en un ciego? Y entonces fíjate bien, ¿tú te imaginas tener un hijo ciego de nacimiento lo que implica? ¿Alguien puede calcular el dolor que implica lidiar con la primera noticia que te den que después de que ves que el niño siempre ve perdido, raro, porque bueno, recién nacidos, los niños ni quien pueda diagnosticar que nació ciego, pero de repente va creciendo y te das cuenta que se cae, que no agarra nada. O sea, yo así me imagino. Lo llevas al médico, le hace un estudio y ¡pum! El diagnóstico es que está ciego. No, hombre. Algunos se han suicidado, algunos los han abandonado, algunos los han dejado con la abuela, algunos se han divorciado, algunos han sido motivo de divorcio, ha sido un infierno. ¿Quién pecó? Y todo lo relacionamos con, pues, con ¿dónde la regué? Pues, ¿qué estuvo mal? La duda. La duda que proviene de la falta de conocimiento de Dios, del diablo que nos hace dudar como engañador y también de una muy pobre convicción de que Dios tiene un plan y sabe lo que hace. Vamos a ir partiendo entonces de este enfoque de la duda y que tú tendrás que descubrir. Yo solamente voy diciendo algunas situaciones comunes a todos. Pero ahora, para que tú puedas encontrar ahorita, conforme a lo que vamos a ir leyendo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Dónde te asalta a ti la duda? ¿Y por qué no vives tan claro, ¿no? Tan definido, tan convencido? Vamos a leer Mateo 14:31. El escenario es la famosa tormenta, es aquella instrucción que Jesucristo les dice que se adelanten a los discípulos del otro lado de la ribera y empieza una tormenta. Y entonces, siendo ellos pescadores, empiezan a tener miedo, pero pongan atención en algo que es muy importante aquí. Gustavo, ¿y te equivocaste al casarte con Ceci? No, le digo, mira, lo mío no fue un matrimonio por embarazo. Yo oré, Cecilia oró, esperamos, consultamos y nunca me quedó la menor duda de que era el plan de Dios para mi vida. Dios me guió, Dios nos guió. En este momento, Jesucristo va a enviar a los discípulos. O sea, eh, miren, vamos a ver. Mm, Vamos a leer el versículo 22 de 14, antes de eso, para que ubiquen el contexto. Mateo 14:22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pon atención en algo. Yo no me casé por mi propia ocurrencia, ni tampoco tuve hijos porque se me antojó. Yo oré para casarme, oré para que Dios me guiara a tener hijos, oré en el trabajo en el que estuve 30 años, oré por el lugar en donde vivo, oré cuando fuimos a Puebla a dar estudios y chocamos, pero
muchas veces es muy clara la instrucción de Jesucristo, de Dios, y dice aquí que Cristo mandó, envió a los discípulos entrar a la barca y que se adelantaran, entre tanto que él despedía a la multitud. Está dando un sermón, ya es tarde, y les dice, muchachos, súbanse a la barca y ahorita adelántense y yo los alcanzo. Aquellos hacen bien, obedecen, se suben y en plena travesía comienza una tormenta. Te casas, entras a la escuela cristiana, entras a un trabajo, consultas a un médico, vives en un lugar, escoges una carrera y a la mitad de ella o comenzando, hijo, empiezas a dudar. ¿Sí será por acá? ¿No? ¿Habremos hecho lo correcto? ¿Sí le debimos haber hecho caso que nos metiéramos en la barca? Oye, ellos eran pescadores, eran conocedores de las aguas, habían crecido y nacido ahí, eran pescadores. Y entonces la escena es, comienza una tormenta, comienza una situación difícil en tu vida, algo empieza a salir mal. Entonces dice el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, de Pedro, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque en medio de la tormenta, de repente acuérdense que Jesucristo se presenta, cumple y les dice, ahorita los alcanzo. Viene Cristo en medio de las aguas, en plena tormenta. Aquellos asustados dicen, un fantasma, les dice, no teman, yo soy. Y Pedro se le ocurre decirle, bueno, pues si eres tú, a ver si es cierto, manda que yo me baje de la barca en plena tormenta y camine sobre de las aguas. Y les dice, pues vente, bájate y ven. Y Pedro se baja, pero cuando él comienza a andar, hasta ese momento, mientras está consciente de que fue Cristo el que lo envió, pero está dudando, quita los ojos de Cristo y se empieza a hundir. Y empieza, Dios mío, ayúdame, ¿qué onda? ¿Por qué me dejas? ¿Qué pasó? La regué, no me debía haber bajado, no debía haber venido. Y le dice, ¿por qué dudaste? Aquí es muy importante entender que de ninguna manera cuando Dios nos llamó, nos trajo esta vida, nos confirmó el matrimonio, nos confirmaron los hijos, para los que tienen nietos, que ya muchos de ustedes, mi madre, ya tiene hasta bisnietos, ¿verdad? Y tienen una aflicción ya por otros. O sea, preguntaba en la célula pasada una persona que estaba leyendo y se encontró con un pasaje en donde el pecado de los padres alcanzaría hasta 4 generaciones adelante. Y pues 4 generaciones es muchísimo. O sea, acuérdense que hemos visto los contextos en los que se utiliza la palabra generación, ¿verdad? Esta generación perversa, como refiriéndose a esta época, esta generación de los millennials, ¿verdad? Después, la generación que yo voy a engendrar, mis hijos, que tendrán un promedio, dice la Biblia, entre 70 y 80 años. Y la generación venidera. Entonces dice que, ¿por qué el pecado afecta 4 generaciones después el pecado de los padres? Yo puse mucha atención en la respuesta y me fui muy atrás porque un día Adán y Eva decidieron desobedecer, y su pecado nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Y hoy morimos porque un hombre pecó, y por cuanto pecó murió, y por cuanto uno murió, todos morimos. Así de sencillo. ¿Cuánto nos afecta el pecado de nuestros antecesores? Todo. Pero después vienen ya las familias, y familias
divorciadas, tarde o temprano los va a alcanzar el pecado de la ruptura de un matrimonio y del daño en los hijos, tarde o temprano. Y entonces tú te das cuenta que que crece en el divorcio la famosa madre soltera que engendra hijos, trabajando, luchando, dándose. Y cuando la hija crece, se divorcia también, porque tiene el ejemplo de su madre de que salió adelante, de que no necesita un tipo, de que no necesita, decía una persona de las creyentes, que viven agachadas, un término duro, ¿eh? Duro, una perspectiva diabólica, maquiavélica, o sea, verdaderamente torcida, agachados, imagínate que así vivimos delante de Dios, agachados. O sea, cuando Dios le dice a la mujer, junto con el hombre, sométanse, ya no voy a hablar yo de la sumisión de una mujer hacia un hombre, no, que está en la Biblia, pero voy a hablar del versículo, someteos los unos a los otros. Yo te voy a decir algo, si alguien me observara, y a lo mejor alguien sabe de mí, yo también parezco un hombre agachado y he cedido cualquier cantidad de veces a deseos, opiniones, anhelos de mi esposa. Y créeme que pareciera yo no un líder, sino un agachado. Pero no dudo, porque dice un versículo que honra del hombre es dejar la contienda. Y he orado para poder evaluar si la decisión que voy a tomar, si la imposición que voy a tomar proviene de él, qué consecuencias va a traer. Y entonces finalmente digo, no, esto va a empeorar las cosas. Mejor cedo. Porque en Santiago dice que la sabiduría que proviene de lo alto, primeramente es pacífica, amable, y dice en una versión, y siempre dispuesta a ceder, no a estar agachados, ¿no? De ninguna manera. Pero ahí están los conceptos. Y entonces le dice, ¿por qué dudaste de lo que yo te envié? Yo los mandé. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudas si Dios nos dice, cuida tu estudio, sé paciente, no exasperes a tus hijos? Fíjate, eso es muy tremendo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Es un mandamiento de Dios. Pero como crecimos azotados por nuestros hijos, padres amenazados, a otros abandonados, otros ni idea de su papá, indiferentes, pues entonces ahora nos desquitamos con los que tenemos, ¿no? O no nos importa y se empieza a heredar esta misma distorsión de la paternidad y de la familia. Después pasamos a Mateo 21:21. Estamos estudiando la duda. ¿Por qué dudaste? Le dice Cristo a Pedro. ¿Por qué dudaste? Si yo los envié, si yo te guié, si oraste. ¿Por qué guiaste? ¿Por qué dudas si yo soy en tu corazón? ¿Por qué dudas si me he prometido no abandonarte? ¿Por qué dudas? Mateo 21:21 dice así. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a... No, 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 perdónenme. ¿De dónde saqué esto? Yo- Perdón, Mateo 21:21. Va. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y no dudaréis. El pecado trajo la duda a la vida del ser humano. Y en la duda, el hombre se hunde como le sucedió a Pedro. ¿Por qué dudaste? ¿Qué le pasó a Pedro? Dudó y se hundió en medio de la tormenta.
Cuando las cosas están bien, cuando las aguas están tranquilas y apacibles, pues cualquiera puede hasta nadar de muertito y estar ahí, pero en la tormenta, ahí es donde nos hundimos. Se hunde el creyente de sus convicciones, del plan, de su ministerio, se hunde de su persona, de su físico, de su pronóstico de salud, se hunde en su vejez, se hunde en su juventud, llenos de depresión los jóvenes, de drogas, de perversión, se hunden ahí, porque ¿cómo está el hombre? Hundido materialmente. Si tan solo creyeras y no dudaras, dirías a este monte, cámbiate de aquí para allá y sería cambiado. Después vamos a Mateo 28:17. Mira, no quiero que esto solamente sean palabras así como que llevadas al aire o que caen al suelo sin ningún fruto. La palabra menciona en la parábola del sembrador que hubo el sembrador que salió y yendo por el camino se le cayeron algunas semillas, la semilla es la palabra de Dios, llegaron las aves y se la comieron. Otra cayó en los pedregales, pero pues como no tenía dónde echar raíz, murió. Muchas veces, cuando tú y yo estamos frente a la palabra de Dios, esta palabra cae y se pierde. Llega el diablo y te la quita, a ti como creyente, o cae en tu corazón, pero como un pedregal, no tiene raíces y no produce fruto, no sirve de nada. Ahí se queda. O dice en la misma parábola que aquella semilla cae en donde había espinos, pero los espinos crecen y representan los afanes, placeres de la vida, y entonces abandonan aquello y tampoco dan fruto. Todas estas expresiones de la parábola del sembrador son dirigidas a creyentes con respecto a, fíjate bien, tu corazón, ¿qué tipo de terreno tiene? ¿Dónde cae la palabra en tu corazón? ¿No? Porque a lo mejor esto ya te lo sabes, pero este no es el punto es salir de aquí súper fortalecido y limpio de aquellas cosas que nos hunden y luego tener las herramientas para no dudar. Porque yo también tengo 100,000 cosas por las cuales orar. Te voy a decir otra cosa que esta chica me abría su corazón y me decía, dos cosas por las que tengo cargo por los pastores. Matrimonios que veo raritos, sus hijos, que tienen toda la razón, y la otra es la carga que tienen de sus propios problemas y las de las ovejas. Ahí vamos nosotros con nuestros problemas, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, tengo mis propias cargas y estoy durante la semana viendo cómo van los muchachos allá en el Bernal, cuando se cayó uno, que no pasó nada, pero quedó todo raspado, cuando va a participar uno y mandan el video de un dueto que hubo ahí de dos guitarras de ellos, la intervención de otro por ahí, etcétera. O sea, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, tengo mi esposa y toda me meto ahí, tengo mi reunión de oración, oro por la violencia en Cuernavaca, en donde está Luzma, nuestra querida amiga Luzma Landa, en donde a unas pocos metros de su casa amanecen muertos ahí. O sea, y entonces pues hay que estar orando y nos cargamos, ¿no? Pero nos cargamos para yo ir con Dios y decirle, mira, me dijeron esto, Dios, ahí te va, rock. Porque Él dijo, echar sobre de mí todas vuestras ansiedades. Así es que yo tomo las tuyas, las mías, y pum, se las aviento a Él. Porque Él dijo esto. Dijo, ¿está alguno cargado y trabajado? Venga a mí y yo os haré descansar. Entonces se lo aclaro a ella, le digo, no, 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 espérame, yo no puedo ni con las mías. ¿Tú crees que puedo estar cargando con los problemas de los demás? Es la palabra de donde yo los llevo
para que vayan y descansen en Cristo. Fue Cristo el que dijo, alguno está cargado y trabajado, venga a mí, yo os haré descansar. Mi papel es, cuando un creyente anda despistado con sus cargas, poderlo reposicionar ante la presencia de Dios y que ahí eche su ansiedad. Eso es mi trabajo. Algunos otros ni se han convertido, pero mi trabajo, ¿qué es? ¿Salvarlos yo? No. Orar, mantener un testimonio, no dejar de sembrar, ¿verdad? Ahí estoy, y ahí van. Dice entonces Mateo 28:17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Pues qué padre que eso que hace en ti, pero dice, algunos dudaban. Y ojalá que no seas de los del grupo, de los que, porque yo te voy a confesar algo, si tú me preguntas si tú dudas, sí, sí dudo, pero corro rápido a él para que me fortalezca y entonces sea como muchos de ellos que tienen el ataque, pero que no se entregan a la duda, ¿ok? O sea, no podemos evitar la tentación del temor, del miedo, de la incertidumbre, de qué va a pasar. Eso es una tentación. Pero una cosa es que yo me entregue a la tentación de que me hundo. Y otra cosa es, yo no sé, me dijiste que caminara y aquí estoy y no me hundo. Y me dijiste que me casara y que me guardarías y que me- el versículo este padrísimo de yo Jehová hasta las canas y en la vejez, ahí, hasta ahí te sostendré. Y fíjate que como ya tengo dos, tres tramos de canas y veo a mi madre, veo a algunos de ustedes y veo mucho adulto mayor, me afirmo en que Él prometió que aún en la vejez Él nos sostendría. Entonces, no le doy entrada a la duda. De ahí no me muevo, porque si empiezo, ay, yo no quisiera una muerte, ay, yo no quisiera que, ahora que llevé a mi mamá al centro médico, si tú me preguntas, pues iba tranquilo, porque mi angustia no establece a mi mamá. Y así es que se requería de un cardiólogo que hiciera un estudio para determinar qué había sucedido. Pero yo que me angustie, no calma nada, ni su arritmia, ni su nada, nada, nada. Así es que yo qué hago, me pongo a orar, tomo una decisión, vámonos, prum, ahí vamos tempranito, y me pongo a orar, abre los puertaquirios, llegamos y luego, pum, para adentro. Le toman rápido un electro, etcétera, la atendieron súper bien, y mientras afuera espero en Dios, no espero. Señorita, ¿cuándo tiene un reporte? Pues ya lo tendrá, pero mientras no me estoy hundiendo. El ataque lo tengo, porque es muy angustiante. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Cuando mi hermana me dice, pasó esto y esto y esto y esto, qué caray, no, o sea, tomas una decisión, vámonos al centro médico, ¿verdad? Vámonos al especialista, vámonos a cardiología. Pero mientras, todas sus ansiedades, por cuanto él prometió que él tendría cuidado de nuestras vidas y les dice a los discípulos, no teman, soy yo. Y los reprende, ¿qué dudan de lo que yo les digo? Obedecieron una primer parte. Muchachos, vayan, adelántense, súbanse a la barca y ahorita los alcanzo. Obedecieron. Pero en cuanto viene la tormenta y quedaron aquellas aguas tranquilitas por donde iban de muertito, dormiditos y eso, y empieza la tormenta, ese es el punto. Pues vivir para Cristo cuando te contesta, cuando todo está padre, ni a Cristo necesitas, pues ve a los incrédulos ahí, felices de la vida, entre comillas. Pero algunos dudaban, ¿dónde estás? ¿No? ¿De qué tipo de creyentes eres? Porque quiero aclarar algo, el incrédulo ni conoce a Dios, ni le importa y menos cree en Él. Esto está dirigido hacia los que han vuelto a nacer, a los que tienen Cristo.
El que no conoce a Dios, no conoce el amor, no conoce nada, está ni perdido, no sabe ni quién es. Nosotros lo que hacemos es presentarle a Cristo su obra redentora, lo que Él hizo, para que a partir de ahí la persona tome la decisión de hacer de Cristo su Señor, crea que ya pagó por sus pecados y ha sido salvado y perdonado, y a partir de ahí crezca en el conocimiento de Él y la vara, la medida que Él nos ha puesto ha sido su estatura, y para allá vamos todos, bien chaparritos, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pero algunos se han detenido y se han ido achicando, y otros ya ni están, ¿no? Y otros, dice la Biblia, pues andaban entre nosotros. Y le contesta, pero no eran de entre nosotros. Judas andaba entre los discípulos y Cristo, pero finalmente no le entregó su vida a Dios. Quizá ahí andas y duda. Judas siempre dudó, siempre estuvo ahí en su corazón. ¿Sí será este? Hechos 5:24. Hechos 5:24. Dice así: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban que en qué vendría a parar aquello. Dudaban, me encantó, en qué iría a parar aquello. Híjole, la tormenta está bien duro. ¿En qué acabará todo esto? La vida, la chamba, nuestro trabajo, la adolescencia. ¿En qué irá a acabar todo esto, no? Yo no sé tú, pero yo tengo hijos adolescentes en pleno, igual que ellos. ¿En qué irá a acabar todo esto? Pero él prometió que habría un plan. Cuando José es envidiado por sus hermanos y se confabulan para matarlo, seguramente él siempre percibió el odio que le tenían y la rivalidad que había entre ellos. De veras, estoy casi completamente seguro que muchas veces se preguntó en qué irá a acabar todo esto. Hasta que un día finalmente deciden deshacerse de él. Por ahí Judas sale al quite y pues no, no lo matemos, nada más vamos a echarlo ahí al pozo y vámonos, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué dirá mi padre, no? Tenía convicción, es medio sobrevive al porrazo, lo rescatan, pues mejor vamos a venderlo, lo venden a los ismaelitas. ¿Y qué? ¿No habrá ido preguntándose en qué irá a acabar todo esto? Pero va viendo que se van empeorando las cosas. Ahora lo han separado de su padre, va rumbo a Egipto, quién sabe a dónde. Es vendido como un sirviente ahí al jefe de la guardia de Faraón, a Potifar. Y la pregunta otra vez es, ¿en qué irá a parar todo esto? Dios tiene gracia, le da gracia con él, pero seguramente el acoso fue permanente de la esposa de Potifar y siempre queriéndolo ahí seducir. ¿En qué iría a acabar todo esto? Hasta que un día está loca, agarra y no puede más y materialmente lo quiere seducir y violar. Y aquel, ¿en qué iría a acabar todo esto? Y grita como loca. Guardias, guardias, el que trajo mi esposo me quiso violar. Y ahí va a la cárcel el pobre. Y otra vez la pregunta, ¿en qué irá a acabar todo esto? Oye, ¿cómo vas? Me preguntaba, ¿en qué irá a acabar todo esto? Qué expresión tan más moderna, ¿no? O sea, fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque dice muy claramente, dudaban en qué vendría a parar aquello. Oye, estamos hablando de hace 2000 años. Hoy con tantas cosas que vivimos, la verdad es que
¿Ya te imaginaste en qué va a parar todo esto? Todo este gobierno, todos estos cambios, todas estas nuevas reformas, el avance de todas estas comunidades raras, ¿verdad? Hubo una predicación en el Palacio de los Deportes hace 15 días, en donde predicó el hijo de Billy Graham, y estaba lleno el Palacio de los Deportes. En su mensaje, de repente entró al pecado y mencionó el homosexualismo, o mencionó estas comunidades LBGT y más. Y cuando mencionó esto, no fui yo, muchas personas comenzaron a levantarse y a abandonar el recinto. Se incomodaron y seguramente también se preguntaron, ¿hacia dónde va este? Mejor vámonos, porque ese es el punto. ¿En qué va a acabar todo esto? Mejor vámonos. Si sigo así con mi matrimonio, ¿en qué va a acabar? Mejor ahí muere. Y los hijos, y los abandonamos. ¿En qué va a acabar? ¿Sabes? Lo mejor y más cómodo es, mejor paso, yo paso. ¿Quién sabe en qué va a acabar todo eso? Mejor yo paso. Y ya no los escuchamos, ya no oramos por ellos, ya no nos involucramos, ya no seguimos luchando hasta la sangre por ellos y nos cansamos de hacer el bien cuando Dios dice, no se cansen porque a su tiempo segarán. No se cansen de hacer el bien. Pero llega el diablo y te dice, pero ¿y en qué acabará todo esto? Y abandonamos el llamado de Dios, abandonamos la ruta, el camino excelente hacia la tierra prometida y de repente ya te quieres regresar a Egipto. Porque ¿en qué acabará todo esto? No hay agua. ¿En qué acabará? Mejor yo me voy. Después Hechos 11:12. Vamos a leer Hechos 11:12. Lee, conéctate, vive para Cristo, ten carácter. Si Dios te guió en este trabajo, mantente ahí. Mira, trabajé 30 años en la universidad y no hubo un solo jueves en donde yo no tuviera la tentación de decir, ay, no, ya hasta acá me pagaban bien poquito, una miseria me pagaban. Pero Dios me había metido ahí. Y créeme, así te lo digo honestamente, no había un solo jueves en donde yo no renegara y dijera, Dios mío, todo el día ahí para esto. Pero o se convertía a alguien o compartía con un paciente, aprendía un buen y siempre quedaba yo agradecido. Hasta que un día en la pandemia me dijeron, doctor, ya no hay alumnos, está cerrado, le queremos proponer liquidarlo. Es diferente correrlo que liquidarlo. Le damos una liquidación, le damos seguro social, le damos tu pensión, pero Dios movió todo. Yo no hice nada. 30 años. Se dice bien fácil, pero hoy con mi vida puedo compartirte eso. Y con el matrimonio, pues ahora en junio cumplo 25, cumplí 32 en Cristo, pero veo a Juan Manuel de León que cumplió 50 en Cristo, Miguel 44. Yo digo, no, no me equivoqué. La escuela cristiana tampoco. Y sigo ahí, mis hijos salieron de la escuela y sigo yo ahí sirviendo y me meto y tengo mi reunión de oración con los de la escuela. Dice Hechos 11:12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Eso está bien padre. Busca a Cristo y te va a guiar Dios. Y no dudes que una vez habiendo Él confirmado, es el plan. Hay un plan que en medio de la travesía en donde Cristo dijo que nos alcanzaría, habrá tormenta. Pero no dudes. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Aquí el punto es, fueron sin dudar. ¿Ya oraste? Ve, mantente ahí. Dios me mandó.
Dios nos guió a esta iglesia, tú la escogiste. ¿Qué acaso te dijo, a ver, ve a esta, y selecciona, y tú que eres tan sabio, decide? Pues, ¿cómo crees? Yo no sabía ni dónde. Solamente hace 32 años oré y dije, Dios, si tú estás vivo, muéstrame, sácame de este infierno que vivo. ¿Ah? Llegó la paciente, traía su Biblia, me compartió que Dios había cambiado su vida. ¿Cómo lo hiciste? Pues tomo estudios, pues invítame. ¿Y a dónde fui? ¿Quién sabe? No, pues que en Apatlaco, Capatlaco, ¿dónde está eso? Yo soy de aquí del sur. Pues que por allá, por no sé en dónde. No, 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 le digo, no, no conozco ni ahí. Pero hay una aquí en Tasqueña, me dice. Órale, ahí sí. Ve y me dijeron, fui, pero no empecé. Sí, será aquí, todo esto. Oye, lee Juan. ¿Y por qué Juan y no Pedro o Jonás? ¿Por qué no Amós, verdad? O sea, imagínate que te dicen, comienza a leer Juan. ¿Y por qué no Joel? O Amós, o Abdías, ni idea tenemos. Bueno, hasta el día de hoy a lo mejor alguno no ha leído ni Abdías, ¿no? O Amós. Imagínate que así somos. ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Ayer tuvimos junta aquí en el condominio. Somos poquitos, 9. Y le dije a Ceci, ora y guarda la espada. Mantengámonos ahí quietos y esperemos en Dios. Vamos, porque la vez pasada se me ocurrió no ir y me echan cacayacas de por qué tengo aquí el consultorio y son bien hipócritas. Entonces, ya ayer hicieron tocar el punto, pero ninguno se atrevía y Dios nos guardó ahí. Romanos 4:20. La duda estamos estudiando, la duda. Si será, si será esta célula, si será la persona que me enseña. ¿Por qué dudas? Ya Dios nos está guiando, pero todos los hombres que los guió pasaron por situaciones difíciles. Los dice, vámonos ya, salgan del desierto. Y empezó a faltar el agua. Salgan del desierto. Y ahí venía Faraón tras de ellos. Fíjate, esto está muy increíble. Salieron de Egipto después de estar clamando por la esclavitud. Salen y Faraón se arrepiente de haberlos liberado, toma sus carruajes y a sus hombres más poderosos y se va tras de ellos llenos de odio y les dice, vamos a destruir a estos hebreos, ¿qué se van y qué se van? Oye, ¿qué pasó? Y volteas y dices, pues, ¿qué pasó, Dios? ¿Para esto nos sacaste? Y así, ¿se acuerdan? Que le reclamaba a la congregación a Moisés, ¿para esto nos sacaste? ¿Para venir a morir aquí? Mejor nos hubieras dejado allá. Para esto me casé, para esto tuve hijos, para esto he dejado mis sábados. No se equivocó. Así comencé el estudio, con la expresión de una creyente en honestidad, con carguísimo por nosotros, no, no en duda ella, sino casi preguntándome, ¿qué más oro? Por lo que veo que tienen problemas. ¿Se equivocaron? No era una duda, sino era una inquietud, yo así lo veo. No, no te preocupes. Sigue orando por nosotros. No nos cargues. Dios tiene un plan y por mi esposa Dios se glorifica en mi vida. Voy a aclarar esto. Señor Jesús, cuando van los discípulos ahí con Cristo y ven en el camino a este ciego, un nacimiento, y hacen la pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Quién se equivocó? ¿Los padres o este muchacho? No, pues no, ninguno de los dos pecó. Y le dice a Jesús, es para que el Hijo de Dios se glorifique. Yo no sé si ustedes entiendan qué significa que a través de una prueba Dios se glorifique.
Mira, ante la pregunta de, ¿se equivocaron con la persona que se casaron en Cristo ustedes que oraron por sus esposas? No. Dios en mi vida se glorifica con la esposa que hoy tengo y que cada uno tenemos, porque a través de estas esposas yo he amado más a Cristo, yo lo he buscado más, yo he crecido en paciencia, yo he crecido en darme, yo he crecido en no estar viviendo para mí. Así es que necesito de los frutos del Espíritu y ahí es donde Dios se glorifica. ¿Cómo se glorifica? Dándome de Él en mi vida. A través de una situación se glorifica por lo que hace Dios en tu corazón. Cambia tu perspectiva, te cambia el pecado, sale a relucir tus rollos y te glorifica. ¿Por qué? Porque establece ahí su personalidad, su carácter, te guarda. Voy a explicar cómo se glorifica a alguien, Cristo en la duda. Se glorifica porque luego me retoma la seguridad de que estoy en el camino, que hay un plan y ahí ya se glorificó porque contra mi duda so- sobre, sobrepasó su gracia mi temor. Eso es, seguramente hay todo un discurso de cómo se glorifica a Dios en una enfermedad que para el hombre natural es una locura. Para un creyente pobre y débil es una locura. Pero conforme vamos ahorita estudiando, no dudes. ¿Cómo se iba a glorificar Dios con un joven que acabó en la cárcel? ¿Cómo se iba a glorificar Dios que acabó de sirviente? Ah, porque dice que en todo esto Dios estuvo con José y tenía gracia con el carcelero, fue amo de llaves ahí en la casa de Potifar, o sea, estuvo por encima de los sirvientes. Dice José, no, ¿cómo te voy a tomar, mujer? Porque esta mujer le dice, ven, vamos a acostarnos. No, ¿cómo crees? Tu marido me ha dado todo en esta casa, menos a ti. Así es que si se glorificó Dios en él, uff, todo. Vivía mejor que cualquier otro, porque dice, porque Dios estaba, y aún en la cárcel, Dios estaba con José. No lo entendemos, no nos gusta, dudas, pero por eso está la preciosa palabra de Dios, que luego cambia el disco equivocado. Estamos en Romanos 4:20. Dice, está bien, padre. Voy a tener que leer un poquito más atrás porque está hablando de un hombre ya viejo, conocido por todos, llamado Abraham, que recibe la promesa, siendo su esposa Sara estéril, de darle el hijo de la promesa por el cual vendría el Mesías. Pero los años van pasando y aquí esto es muy padre porque te promete Dios que vas a tener un hijo, pero tu esposa es estéril y van pasando los años y te vas haciendo viejo. Y Abraham cumple 100, Sara cumple 90. Ya, ¿de dónde va a nacerle un hijo a una anciana? Entonces vamos a leer a partir del 17, en Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso se lo promete Dios a Abraham, padre con una esposa estéril, anciano. Imagínate nada más, parece burla. Dice, leímos en un pasaje que algunos dudaban diciendo, ¿en qué irá a parar todo esto? ¿En qué irá a parar a un anciano darle un hijo? Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos
y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, Abraham, contra esperanza, es decir, que a mis 100 años, un chavo ahorita, no juegues. O sea, yo ahorita, por ejemplo, digo, así, si vamos a tener una niña, no, y apenas tengo 62 y ella, sin, no voy a decir porque si no luego, sin que me acuerde, güey, iba a decir, sin número. Entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza, porque no había motivo para creerle a una mujer estéril, vieja. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó. Claro que hay motivos para decir, híjole, lo veo bien duro, la verdad. Estos 3 semanas hemos orado por 3 personas con cáncer, ya 2 se fueron, una sigue, pero no nos debilitamos. Esta semana volvimos a orar por otro creyente que no sabemos qué enfermedad tiene, pero está en estudios, pero no nos debilitamos. Nos guardamos, nos fortalecemos, porque dice Pablo, porque no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y no se debilitó. Pongan atención en el 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Esta ya es tu responsabilidad. Unas son las circunstancias. Mi esposa está vieja, está estéril. Yo más anciano que nada. Esas son las cosas externas. Pero después hay una parte que es ya mi responsabilidad, la incredulidad. Tampoco dudó, dice ahí, por incredulidad. No porque de dónde Sara iba a tener un bebé. No, ya por su corazón, porque no cayera su corazón en incredulidad. ¿Ok? Cuidado con eso. De la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué habría de darle gloria a Dios a Abraham con una esposa y una promesa que le habían hecho desde joven de tener un hijo, pero van pasando los años, se van haciendo viejos y no hay tal? Bueno, la gloria es ahorita, en este instante, cuando tú ves a un hombre que contra esperanza, él está firme en el Señor. ¿Dónde está la gloria ahí? Está en la parte del alma, del corazón, de un hombre, de una mujer, de un joven, que contra toda situación, voy a decirlo en una sola palabra, tiene paz. Ahí está la gloria de Dios. Yo también tengo 1000 retos en mi vida. Hijos adolescentes, crecer en mi matrimonio, mi madre de edad, lidiar con pacientes. Me acaba de mandar un mensaje el paciente que ya al rato viene. Sí, pero, con paz. Voy descansando y ahí Dios se va glorificando. Por eso los creyentes podían ir al foso de los leones, al horno de fuego, al circo romano. Podían ser perseguidos, azotados, porque tenían esperanza, certeza de vida eterna. Hay una morada celestial. Dejo de estar lamentándome dónde vivo, por qué no tengo más, por qué me comparo con los demás. Dejo de entrar al rollo del pobre de Asaf, que se moría de envidia a ver la prosperidad de los demás. ¿Dónde está la gloria de Dios? En donde viene el ataque, pero también viene el contentamiento. Y el contentamiento por la palabra de Dios trae paz. ¿Estás contento? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el fruto es, estás cargado y trabajado, ven a mí y hallarás paz para tu alma, descanso para tu alma. No dudes, sino solo cree. No dudes. Pero algunos dudaban, no conocían a Dios.
No lo abandones. Dudas porque te vas distanciando de él, te vas alejando, te va comiendo el mundo, se va volviendo Egipto cada día más cercano, el mundo más cercano, más atractivo, y pues obviamente pierdes de vista a Dios. Entonces de repente en la tormenta arrecian los rayos, los truenos y las olas y te empiezas a hundir. ¿Por qué? Pues porque pierdes de vista a Cristo. Tú te imaginas en una tormenta la brisa que genera una ola de 4 metros en una tormenta en el mar, ¡fua! La espuma así, y Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Me hundo. Aquel que quita sus ojos de Cristo, ¡proc! Se hunde. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Y el 14:23 de Romanos, Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pues ¿por qué lo haces? Pues porque Dios me mandó, y si dudo, peco. Yo no me metí en esto, por eso sufres. Sufres cuando dudas, porque la Biblia lo define como que la duda, un pecado. La duda es un pecado de incredulidad. Vemos que Abraham se fortaleció en esperanza contra esperanza y así está. Mira, ve a los jóvenes. Parece que no tienen esperanza. Es esperanza contra esperanza. ¿En qué acabará todo esto? Retoma todo lo que hemos visto. Retoma las palabras y es para ponerse a llorar. Pero el que duda, peca. Y el que peca, no tiene paz. No hay descanso para su alma. No es problema de lo que está pasando, es problema de tu corazón. La paz se pierde cuando el pecado entra. Si hay algo que hace el ladrón, es robarte la paz. Si hay algo que trae Dios cuando tú lo buscas, las cosas ni se resuelven. Yo me convertí con un problemón, pero tremendo, no tienen ni idea. Y no se había resuelto nada, pero tenía paz cuando sentí a Cristo en mi corazón. Nada se había resuelto. O sea, yo creo que más bien empeoré las cosas. Pues imagínense, con invitaciones, salón, vestido, viaje, anillo, compromiso, todo. Compliqué muchísimo las cosas. Hice un desastre, pero tenía paz. Mentalmente me decían, eres como cualquier hombre. Falló, abandonó, se rajó, la dejó vestida y alborotada, ¿no? Porque me iba a casar. Pero tenía paz, estaba en el plan de Dios, le creía. Había un proyecto para mi vida. No, le decía a la chica, no se equivocó Dios. Te equivocas tú, dudas tú, te hundes tú. Cristo estuvo ahí siempre. Jesús no se fue, no abandonó a Pedro. Fue Pedro el que quitó los ojos de Cristo y ¡prum! Se hundió. No dudes de él. Él no es hijo de hombre para que nos mienta. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren, vamos a ver este que está hermoso para terminar en Hebreos 10:22. Bueno, todos son un aliento, toda la palabra de Cristo, pero este tema de la duda se me viene así, ¡pac! Como siempre, extraordinario. Ya, no sé qué has hecho. Ya, pide perdón. Estás todo dudoso ahí, abandonaste a Cristo. Mira, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Camino al regreso. ¿Te estás hundiendo? Ya, pide perdón. O sea, Dios sí, dudé de ti, dejé de verte, de buscarte, de leer, de congregarme, menosprecié tu amor, tus promesas. No te creí,
No te creí que fueras a cumplir que a mis 100 años me darías un hijo. Oye, si tú preguntas, oye, ¿y en qué acabó este cuate para los que no tienen ni idea en qué acabó Abraham y Sara a los 100 años? Pues Dios les dio un hijo, se llama Isaac, y cumplió su promesa trayendo a este hombre como padre de las naciones. ¿Sabes qué es conocido Abraham como el padre de la fe? Y a partir de ahí nace el pueblo judío, a partir de Abraham. Por eso es el padre de la fe, pero de la fe en Cristo, de Dios. Y vemos, una vez que tú regresas a Él, vemos primera de Tesalonicenses 3 del 2 al 5. Primera de Tesalonicenses 3 del 2 al 5. Fíjense qué padre está. Dios envía un hombre, un estudio, un familiar tuyo, un creyente, tu maestro de la Biblia, tu maestra. Y aquí Pablo, conociendo las aflicciones de la iglesia, de los creyentes, de ti, de mi Dios, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Dios sabe lo que pasa. Nadie se inquiete. Te equivocaste, estoy inquietona, me va a pasar esto, voy a hacer aquello, estás en el plan, a fin de que, estando en la voluntad de Dios, no te inquietes. Hay un plan, Dios sabe lo que está haciendo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Dios sabe que necesitamos aliento, fortalecimiento, que necesitamos nuevamente avivamiento. Esto es lo que hace. Estabas ahí como que trastabillando y medio dudando, medio tirando la toalla. Llega Dios, agua fresca, alienta, nos toma, nos vuelve a confortar, nos perdona, nos recibe y nos dice, sigue adelante. Aún no he terminado el plan. Hay un plan. Y José al final le dice a sus hermanos, hey, hey, esténse tranquilos, no tengan pena, no tengan culpa, no fueron ustedes, fue Dios el que planeó todo esto para bendición de ustedes. Y hasta la fecha nos sigue bendiciendo Él. Así es que podrán haber situaciones donde dices, bueno, Dios, ¿aquí qué pasó? No te preocupes, atrás de todo esto está Dios trabajando en tu vida. Muy bien, aquí lo dejo. Uy, para sacarle ciento de enseñanzas a esto, sin fin, no tiene, ¿por qué? Porque Pablo mismo sabe, les envía a Timoteo porque no dudo que ante las tribulaciones estén inquietos. Claro que estamos inquietos, Dios, eres lindo y viene y nos fortalece. Y como Abraham se mantuvo ahí, se fortaleció en buscar a Cristo, en no dudar, en volverse a afirmar quién prometió nunca abandonarnos, siempre sostenernos, llevarnos hasta la vejez y hasta las canas, siempre darnos la salida. No dudes. ¿Sale? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchísimas gracias por este maravilloso tiempo y porque tu palabra es hermosa, poderosa, eficaz, precisa, al punto, Dios, llega hasta lo más profundo de nuestras entrañas y toca las fibras que pues
estaban inquietas, dudando, llenas de temor, y nuevamente vuelves a levantar nuestros ojos para ponerlos delante de tu preciosa fidelidad, de tu plan, Dios, de que efectivamente tu misericordia es para siempre. Y como decía Asaf, y hoy lo comprobamos, bueno es Dios para con nosotros. Muchas gracias, Dios, por este maravilloso tiempo. Bendice a todas nuestras familias, nuestros hijos. Úsanos, llévalos a la conversión, que decidan conocerte, que decidan vivir así, no por vista, sino por fe, que ante pues las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones que sobrepasan nuestro intelecto, nuestro dinero, nuestro conocimiento, sea la oportunidad para ir a ti y encontrar lo único que tú provees, paz, paz en el alma por encima de las circunstancias. Te agradecemos todo esto, te pedimos por el buen regreso de todos los chavos de ahí de Bernal a sus diferentes destinos. Trae con bien a Vida Nueva, a Donay en especial, que pues son nuestras escuelas, Dios, y pues que todo esto que aprendieron y que hoy nos enseñaste pueda permanecer por tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme, les quito lo mudo. Ya. Listo, perdónenme, pero como de repente se me metía por ahí que un perrito, que esto, que aquello, bueno, hasta la tele por ahí. Entonces, les tengo que dar un break ahí. ¿Sale? Gusto saludarlos. Gracias. Cuídense, pues, estaremos orando hoy por América. Gracias. Sí, Descansen, pasen buen gracias. fin. Dios los bendiga. Nos vemos Gracias. por acá. Bye. Bye bye.